Hola amigos, bienvenidos a School Life, tu escuela en línea. Continuamos con la materia de cálculo en nuestra serie de matemáticas desde cero. Pido dejes tu like, lo cual nos ayuda bastante a seguir creciendo y poder llegar a más personas. Y si esta es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. Sin más que decir, comencemos. Hoy veremos el tema de la derivada, la cual se define como el límite de la razón del incremento de la función sobre el incremento de la variable independiente. Esta se denota de la siguiente forma. En muchos casos, el término delta x es cambiado por h, por lo cual lo anterior también lo podemos ver de la siguiente forma. Esta parte de y sobre dx es la forma como se expresa una derivada, la cual también se puede ver como y' o f de x'. La fórmula anterior es la que se aplica cuando el problema menciona la definición de la derivada y también en la conocida derivada por los cuatro pasos. Por ejemplo, la derivada de la función y igual a 3x más 2 es... Apliquemos la definición. La primera parte dice f de x más h. Esto significa que escribiremos la función original, pero en cada x que veamos, en vez de escribir x, escribiremos x más h. Por lo que esta primera parte queda como 3 por x más h más 2. Esta segunda parte nos dice que debemos restar la función original, quedando menos, escribamos entre paréntesis esta función, 3x más 2. ¿Por qué se escribe entre paréntesis? Porque el menos afectará a cada término de la función. Y finalmente todo eso lo escribiremos sobre h. Desarrollemos los paréntesis. 3 por x da 3x y 3 por h da 3h. Menos por 3x quedaría menos 3x y el menos por 2 daría menos 2. Juntemos términos semejantes. 3x menos 3x se cancelan, 2 menos 2 se cancelan, quedando 3h sobre h. H con h se eliminan, quedando 3. No hay variable en la cual podamos reemplazar el valor del límite, por lo que la derivada de la función queda como y' igual a 3. Por suerte, a un señor se le ocurrió que hacer lo anterior para hallar una derivada era algo muy tedioso, así que se inventaron reglas para hallar la derivada de las funciones de manera directa. Estas reglas son las que se muestran en pantalla a continuación. Para el caso de la primera y tercera fórmula, recordemos que al ver una C o una K, estas representan a constantes. Y en la fórmula 5 y 6, la U y la V representan funciones. Veamos los siguientes ejemplos para conocer cómo se aplican estas fórmulas. ¿Cuál es la derivada de la función y igual a x al cubo más 5 por x al cuadrado menos 4x más 7? En este caso derivaremos término por término. Para el primero, x al cubo, aplicamos la fórmula de la derivada de x a la n, donde n representa la potencia. Si vemos la fórmula nos dice que debemos bajar el exponente. Entonces bajamos el 3. Después escribimos la variable, colocamos la x y al exponente le restamos un 1. 3 menos 1 da 2, por lo que esta derivada queda como 3 por x al cuadrado. Para el segundo término aplicaremos la misma fórmula. En este caso, cuando bajemos el exponente, este se multiplicará por el coeficiente del término. Es decir, 5 por 2 quedará 10. Escribimos la variable y al exponente le restamos un 1. 2 menos 1 queda 1. Recordemos que cuando un coeficiente o un exponente es 1, no será necesario escribirlo, por lo que la derivada del segundo término es 10x. Pasamos con el tercer término.
donde aplicaremos la fórmula derivada de cx. Como vemos, la derivada es el coeficiente del término que se está derivando, por lo que en este caso la derivada es menos 4. Pasando al último término, al ser una constante usaremos la fórmula derivada de c. Entonces la derivada de 7 es 0, quedando que la derivada de la función es y' igual a 3x al cuadrado más 10x menos 4. Como la derivada del último término es 0, no es necesario escribir más 0 en la expresión. Te recomiendo que practiques estas derivadas que son las más básicas, ya que estas se ocupan más adelante. Puedes intentar derivando las siguientes funciones. Quédate hasta el final del video, ya que ahí te daré las respuestas para que verifiques tus resultados. Veamos un segundo ejemplo. ¿Cuál es la derivada de f de x igual a la raíz quinta de x al cubo? Aquí necesitamos propiedades de raíces. En este caso utilizaremos la siguiente. Por lo que la función la podemos ver como x a la 3 quintos. Entonces para derivarlo ocuparemos la fórmula de la derivada de x a la n. Recuerda, se baja el exponente, en este caso 3 quintos. Escribimos la variable x. Restamos un 1 al exponente. En los casos de los exponentes cuando son fraccionarios, ese 1 que hay que restar, hay que expresarlo en términos del denominador. En este caso, como el denominador del exponente es 5, el 1 lo podemos escribir como 5 quintos. Esto lo hacemos para poder hacer de forma directa la resta de fracciones. Así que 3 quintos menos 5 quintos queda menos 2 quintos, por lo que la derivada queda como 3 quintos de x a la menos 2 quintos. Esta puede ser la respuesta, pero también existe la posibilidad de que se deba aplicar la siguiente propiedad de exponentes. Si la aplicamos en nuestra derivada, la veremos como 3 sobre 5 por x a la 2 quintos. Y si volvemos a aplicar la primera propiedad, pero de forma inversa, nuestra expresión quedará como y' igual a 3 sobre 5 por la raíz quinta de x al cuadrado. Siguiente ejemplo. Obtener la derivada de y igual a 3x más 1 sobre 2x menos 5. Tenemos una división, por lo que ocuparemos la sexta fórmula. Derivada de u sobre b. Sustituyamos parte por parte. Primero se coloca la derivada del polinomio de arriba. Derivada de 3x es 3. Derivada de 1 es 0. Por esto solo colocaremos el 3. Esto se multiplica por el polinomio de abajo, menos el polinomio de arriba, 3x más 1. Esto lo multiplicaremos por la derivada del polinomio de abajo. Derivada de 2x es 2, y la derivada de menos 5 es 0, por lo que escribiremos solo el 2. Ahora en la parte de abajo, elevaremos el polinomio de la parte inferior al cuadrado. Hagamos las multiplicaciones en la parte superior. 3 por 2x da 6x, y 3 por menos 5 da menos 15. En la siguiente parte podemos multiplicar este menos por este 2, quedando menos 2. Ahora, este lo multiplicamos por el paréntesis. Menos 2 por 3x da menos 6x, y menos 2 por 1 da menos 2. Juntando términos semejantes, 6x menos 6x queda 0. Menos 15 menos 2 da menos 17. Recordemos que no es necesario escribir un 0, por lo que nuestra derivada queda como menos 17 sobre 2x menos 5 al cuadrado. Veamos la siguiente fórmula. Derivada de u a la n. Esta se aplica cuando estamos derivando una función que se encuentra elevada a una potencia. La podemos resolver memorizando los siguientes 4 pasos. Bajo, pongo, quito y derivo. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de y igual a 3x a la quinta más 2 a la cuarta? Apliquemos la fórmula usando los 4 pasos mencionados. Paso 1. Bajo. El exponente lo bajamos.
Paso 2. Pongo. Ponemos la función. Paso 3. Quito. Al exponente de la función le restamos un 1. 4 menos 1 queda 3. Y paso 4. Derivo. Derivemos la función y la escribiremos en un paréntesis para multiplicar. Derivada de 3x a la quinta es 15x a la cuarta y derivada de 2 es 0. Por lo que solo escribiremos 15x a la cuarta. Este término lo podemos multiplicar por este 4, quedando 60x a la cuarta por 3x a la quinta más 2 al cubo. Continuando con las reglas para derivar, veamos las de las funciones trigonométricas. Como vemos, en las 6 fórmulas se encuentra u. Esta representa una función algebraica. Veamos los siguientes ejemplos. Obtener la derivada de la función y igual a seno de 3x. La fórmula para derivar la función seno es la siguiente. Debemos derivar a u, que en este caso es 3x. Entonces la derivada de 3x es 3. Colocamos esta derivada y lo multiplicamos por el coseno de u, que como escribimos es 3x. Por lo tanto la derivada de la función es 3 coseno de 3x. Segundo ejemplo. ¿Cuál es la derivada de y igual a tangente de 5x? La fórmula que se ocupa en este caso es la siguiente, por lo que en este caso u es igual a 5x. Derivando esto queda 5. Sustituyéndolo en la fórmula se pone derivada de u, que es 5, y se multiplica por la secante cuadrada de u, que es 5x. Siguiente ejemplo. La derivada de y igual a x cuadrada coseno de x es... En este caso tenemos una multiplicación de una función algebraica por una trigonométrica, por lo que debemos ocupar la fórmula de la derivada de u por b. En este caso u es x al cuadrado y v es coseno de x. Debemos derivar ambas funciones ya que las ocupamos en la fórmula. La derivada de la primera función es 2x. Y para derivar la segunda función, ocupemos la fórmula de la derivada del coseno. Colocamos el signo menos, seguido de la derivada de la función que contiene el coseno. En este caso, la derivada de x es 1. Y lo multiplicamos por el seno de x. Recordemos que al tener una función y ésta se multiplique por un 1, la función quedará exactamente igual, por lo que no es necesario escribir el 1. Entonces, sustituyendo en la fórmula, colocamos u, que es x al cuadrado, y la multiplicamos por la derivada de la segunda función, o sea, menos seno de x. Después sumamos la segunda función, coseno de x, y lo multiplicamos por la derivada de la primera función, que es 2x. Multiplicando, x cuadrada por menos seno de x da menos x cuadrada seno de x, más coseno de x por 2x da 2x coseno de x, siendo esta la derivada de la función. Continuemos ahora con las funciones exponenciales y logarítmicas. Las fórmulas para derivarlas son las que se muestran a continuación. Veamos cómo se usan en los siguientes ejemplos. La derivada de y igual a e a la x es... Si comparamos la función que tenemos en el problema con la fórmula para derivar una función exponencial, en este caso u sería x, y necesitamos la derivada, la cual es 1. La fórmula nos dice que debemos escribir esta derivada y multiplicarla por la función original, que es e a la x. Como esto se multiplica por 1, solo queda que y' es igual a e a la x. Siguiente ejemplo. ¿Cuál es la derivada de y igual al logaritmo natural de 2x? Viendo la fórmula, u representa al argumento del logaritmo. Como vemos, la derivada del logaritmo es la derivada del argumento sobre el argumento. Entonces, derivando, la derivada de 2x es 2, y debajo colocamos el argumento, quedando 2 sobre 2x. 2 con 2 se divide, quedando 1 sobre x. Último ejemplo. Derivada de la función y igual a e a la x por seno de x. Aplicamos la fórmula de la derivada de u por b, donde u es e a la x y v es seno de x. Aplicando la fórmula, se coloca la primera función, o sea, e a la x, por la derivada de la segunda función. Como ya vimos, la derivada del seno de x es coseno de x, más la segunda función, que es seno de x,
por la derivada de la primera función. Derivada de e a la x es e a la x. Esto lo podemos factorizar por factor común, que en este caso es e a la x, quedando e a la x por coseno de x más seno de x. Por esta ocasión dejaremos hasta aquí el video. En la próxima entrega terminamos la unidad de la derivada. Te dejo en las etiquetas y en la descripción la resolución de la guía para mate y física, por si no lo has visto. Como en cada video de la serie de matemáticas de deseo, en el primer link de la descripción encontrarás el banco de preguntas de matemáticas con todas las unidades en blanco para que puedas practicar. En el próximo video tendrás el solucionario para esta unidad. Aquí tienes las respuestas de los ejercicios propuestos en el primer ejemplo. Espero y hayas acertado en todos. Síguenos en Instagram donde verás memes y tips de estudio. Si quieres tener una tablet nueva ahora que comiences tus estudios universitarios, participa en la rifa que estamos haciendo. Te dejo el video con la dinámica en las etiquetas y en la descripción. Por cierto, ya llegamos a los 500 suscriptores. Muchas gracias a todos los que se han unido a la comunidad de Schoollight. Pronto anunciaremos al ganador de la primer tablet. Recuerda que si tú eres un aspirante UNAM, todavía puedes ganar la segunda tablet. Por tu éxito profesional y académico, Schoollight te desea lo mejor. Si este video te gustó, te agradecería que le des un like. Si te fue de utilidad y crees que a alguien más le beneficiaría este contenido, compártele este video. Suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de próximos videos. Recuerda que en este canal podrás encontrar contenido sobre inglés, física y matemáticas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.